Aparentemente, el hermano del hijo pródigo era un ejemplo de solidaridad y simpatía en los momentos buenos y en los momentos malos de otra persona. Pero lo que pasa es que cuando él sabe que hay fiesta en la casa de su padre porque su hermano, el hijo pródigo, había regresado, no quería entrar a la fiesta porque se sentía mal en los momentos buenos de otras personas, pero a la vez también podemos decir que se hubiera sentido bien en los momentos malos de su hermano. La Biblia dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Aparentemente, el hermano del hijo pródigo era un ejemplo de amor al prójimo, que amor es el vínculo de la unidad. Pero él escogió el menosprecio a su hermano, diciéndole al padre que este tu hijo que ha regresado, has hecho matar el becerro gordo. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 3:15 que aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y que sepamos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y finalmente, el padre le dice al hermano del hijo pródigo que era necesario hacer fiesta y regocijarse porque su hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Por eso Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos en Mateo 23:23 que era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Era necesario mantenerse fiel y leal en la casa del Padre y al mismo tiempo servir a los demás con amor. Por eso Jesús dice en Mateo 7:12 que lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Uno siempre tiene que hacer las cosas genuinamente, no esperando nada a cambio. Uno siempre tiene que ponerse en los zapatos de los demás, de otras personas, y vivir el mal que ellos están viviendo para uno poder ayudarlo mejor. Uno siempre tiene que amar sin condiciones y orar por los demás para que seamos sanados si nos han hecho mal. Porque todas estas cosas, hermano, aunque parezcan pequeñas, Dios la ve con mucho agrado, porque con mucho agrado son delante de sus ojos. Mira el video completo de esta predicación en el enlace que está abajo para que puedas ver todo el contenido completo de este mensaje. Dios te bendiga.